Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Capital 21. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctora, nos gustaría iniciar esta charla, esta conversación con usted y que nos explique de entrada, primero, ¿qué es una pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia a una epidemia? ¿Y cuáles son las implicaciones de esta declaratoria de pandemia en el ámbito de la salud, de la economía, en ámbitos fronterizos, sociales, políticos? Bueno, la OMS tiene categorizado 6 fases, ¿no? Esto tiene que ver cuando se inicia en el mundo con alguna nueva cepa y dependiendo de la frecuencia, el lugar donde se está haciendo la reproducción de estos casos, vas tú elevando este nivel y el nivel que hoy estamos, para centrarnos en la pregunta, tiene que ver con esta fase 5 y 6, ¿no? En donde lo que se establece es que si tú ya tienes más de 2, 3 regiones que están dentro de la OMS y tienen una replicación o transmisión comunitaria, pues tú ya estás en una fase de pandemia. Creo que lo que hizo hoy el doctor Tedros, fue más algo que ya se estaba viviendo, ¿no? Es decir, bueno, ya estamos en una posición de pandemia. Hace unas semanas había dicho que estábamos en una alerta internacional de impacto en salud pública, ¿no? Era como poner las alertas, decir, todos los países hay que estar preparados, no lo echen en saco roto, ¿no? Tienen que tener las medidas necesarias, tanto comunitarias como hospitalarias, ¿no? Como la parte de insumos y procesos de atención. Era como decir, preparémonos porque puede suceder que no se contenga en estos países y la transmisión avance hacia otros países. Lo que ocurre es que globalmente viajamos continuamente, ¿no? Y esto nos coloca en una posición, ya hace algunos días decíamos, después de estar en pandemia, en realidad fue declarar algo que ya se estaba observando, ¿no? Es una declaratoria importante. Y esto tiene que ver mucho con la situación del impacto económico que pueda tener y que me imagino que este análisis que hacen es que ya había un impacto económico, ¿no? Habían caído precios, había subido el dólar, etcétera, etcétera. O sea, este impacto económico ya se estaba viviendo. Y la transmisión también, o sea, ya tenían Italia, España, por supuesto ahora Estados Unidos, ¿no? Con estos aumentos en la transmisión comunitaria. Entonces, era nada más poner en claro, ¿no? Ya estamos dentro de una fase de pandemia y creo que un punto importante que habla el doctor Tedros es, en la parte de pandemia, algo que hay que tener muy claro es, bueno, la mitigación inicia desde antes, desde las fases anteriores ya te están diciendo hay que mitigar o disminuir los casos y la frecuencia con medidas muy específicas. En la parte de pandemia es también hacer un soporte adecuado al sistema de salud, porque los sistemas de salud pueden colapsar, ¿no? Por la cantidad de casos que puedan llegar y lo que se tiene que planear, y ya se debe planear desde antes, es los recursos que necesitamos, tanto en infraestructura, en rutas, en la parte de recurso humano, ¿no? Recursos pues de equipamiento, ¿no? Ventiladores, etcétera, etcétera. Es algo que hoy en esta declaratoria se tiene que tener más claro. Y también hay puntos importantes en esto del decir somos pandemia, es que la OMS tiene la capacidad de apoyar a los países que no tienen recursos, ¿no? E iniciar un apoyo a ellos, tanto si tienen casos o no tienen casos, ¿no? Si no tienen casos, en todo su planteamiento y preparación, y si tienen casos, pues en la mitigación de los recursos. Muy importante esto que dice, doctora, porque específicamente en el caso de México ya estábamos hablando de las cifras, 11 casos hasta el momento, afortunadamente no se ha registrado ningún deceso, y esto nos habla pues también en parte del trabajo que han estado haciendo las autoridades de salud desde que se tiene el registro de casos sospechosos, la atención para la oportuna detección y por supuesto pues todas estas medidas que se han hecho a lo largo del país en cada uno de los estados. Ahora, las medidas de recomendación para atender por supuesto a aquellas personas que puedan tener contacto con alguien que viajó a alguno de estos países, tenemos que seguirlas al pie de la letra porque ahí está la raíz de hacer la diferencia en que los casos sigan aumentando. Sí, claro. Yo creo que un punto importante, y por eso creo que uno tiene que alinearse a lo que los sistemas de salud de tus países tengan, ¿no? Lo que tiene hoy el país son 3 escenarios. Este primer escenario, que es estos casos importados, y estos contactos que ustedes comentaban muy puntualmente, ¿no? Es que estos contactos se siguen, ¿no? Y se mantienen en cuarentena, bueno, de 14 días, perdón, en donde se quedan en observación para ver si no desarrollan el cuadro, y la idea es disminuir o mitigar los casos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo, que seguramente ha sido exhaustivo
para el sistema de salud, porque para los que estamos en hospitales es exhaustivo y vivimos diario, pues todo un esfuerzo importante para tratar de mitigar. Pues el gobierno definitivamente tiene que tener un equipo completo para que todos estos casos que tú comentaste, existe una llamada telefónica y un seguimiento puntual de cómo se encuentran y que aparte se apeguen a las medidas de mitigación. O sea, tiene que quedar muy claro en estos contactos que se mantienen en cuarentena cuáles son las medidas de disminución de la transmisión, porque si se van a sus casas y no se apegan a las medidas o no las entienden, pues entonces no mitigamos, ¿no? Creo que el esfuerzo tiene que ver mucho con la parte de los protocolos, pero sí el entendimiento de la comunidad de qué es lo que hay que hacer. Si no entendemos qué hay que hacer, muy difícilmente podemos disminuir la transmisión. Doctora Trejo, pues finalmente y rápidamente, aquí hay que mantener la calma, ninguna respuesta que provenga del pánico puede ser buena. Claro, no, ninguna. No. Mantenemos la calma, tranquilos. Y seguir todas las recomendaciones. Yo creo que las recomendaciones, ¿no? Que todos estemos atentos a estas medidas y hacerlas, porque las leemos, las pensamos, pero un punto, por ejemplo, ¿cuántas veces nos tocamos la cara? Pues una infinidad de veces que deberíamos de estar atentos. Creo que si nos queda claro estas medidas podemos ayudar muchísimo la atención. Y lavarnos las manos. Doctora Trejo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.